Vivimos en una época donde nos han vendido un evangelio descafeinado. Suena extraño, pero así es. Se nos ha enseñado a creer que el amor de Dios es sinónimo de permisividad, que podemos cruzar cualquier línea, hasta la línea roja, romper cualquier norma moral y pisotear la conciencia, bajo la premisa cómoda de que Dios entiende mis debilidades, o al final del día, Él me va a perdonar. Pero hay una disonancia brutal entre esa fantasía moderna y la realidad de la existencia humana. El problema humano es real. ¿Y por qué actuamos como si nuestras acciones no tuvieran factura o consecuencias? Destrozamos relaciones, nos metemos en laberintos oscuros, jugamos con fuego, creyendo que somos inmunes al calor, y luego exigimos que el universo borre las consecuencias como si fuera un borrador automático. La realidad bíblica es otra. El apóstol Pablo aborda este peligro mortal con absoluta franqueza en el corazón de su carta a los romanos. Y él escribe directamente a una cultura que flirteaba con el libertinaje, creyendo que un exceso de pecado provocaba un exceso de gracia. Y eso es absurdo. Escucha con atención lo que voy a decirte. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versos 1 y 2. Piénsalo por un momento. Hay algo casi morboso en cómo el ser humano se asoma al borde del precipicio moral. Nos atrae lo prohibido, nos sacude el margen de error. El coqueteo constante con aquello que sabemos que nos destruye por dentro. Nos gusta caminar sobre la cuerda floja, porque nos hace sentir vivos, creyendo falsamente que tenemos una red de seguridad eterna. La ilusión del perdón sin arrepentimiento es absurda, como dijimos antes, y confundimos el carácter de Dios con el de un abuelo alcahuete que sonríe ante nuestras travesuras destructivas. Pero Pablo es tajante en cuanto a la justicia divina y a la realidad ineludible de las consecuencias terrenales y espirituales. El perdón de Dios cancela la condena eterna para el creyente, pero no siempre borra los estragos temporales de nuestras decisiones. Hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. El mismo Pablo, al inicio de su exposición sobre la condición humana y la ira de Dios contra la injusticia, señala la raíz de este engaño. Me encanta cómo él enfoca esto. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Querido amigo, jugar con el pecado no es una muestra de libertad, como hace la sociedad moderna. Es el síntoma de una esclavitud sutil. Creemos que somos dueños de nuestras decisiones, hasta que las consecuencias de nuestros actos nos ahogan. La culpa no te deja dormir, la soledad autoimpuesta, la confianza destruida, el vacío existencial que ninguna pantalla o placer pasajero logra saciar. Es muy fácil vivir distraídos. Nos encontramos como si tuviéramos la eternidad garantizada en la agenda de mañana. Sin embargo, debo de serte sincero, una de las verdades más aleccionadoras y urgentes que nos sacuden de nuestra modorra espiritual es que el tiempo se agota y el final es inminente, querido amigo. Cada segundo que pasa es un cartucho quemado en el reloj de nuestra vida terrenal. Vivimos anestesiados por la rutina, persiguiendo metas efímeras, acumulando cosas que se desgastan, mientras el día de la redención de cuentas se acerca sigilosamente. El apóstol Pablo sacude nuestra conciencia con una urgencia que duele de lo real, que es, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y agrega más: la noche está avanzada y se acercó el día. Desecha pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En este libro maravilloso de Romanos,
en el capítulo 13, versos 11 y 12. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir apostando tu alma y tu paz mental a la carta de la suerte? La complacencia espiritual es un suicidio lento. El final de esta era o el final de tu propia jornada en esta tierra está más cerca hoy que ayer. Esperar a mañana para enderezar las cuentas con tu Creador es la apuesta más peligrosa y absurda que un ser humano puede hacer. ¿Dónde está la salida? Aquí es donde el Evangelio deja de ser una teoría religiosa y se convierte en un rescate de emergencia. Dios no se limitó a mirarnos desde el cielo con desaprobación, querido amigo. Intervino de forma radical a través de Cristo. Y este libro de Romanos es mi favorito porque dice que la justificación es inmerecida. No puedes limpiarte a ti mismo con tus propias fuerzas, ni yo tampoco. Intentar ganarnos el favor divino mediante buenas obras es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La solución de Dios se llama justificación por gracia. Y Pablo lo explica de una claridad asombrosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí en Romanos 3, 23 al 24 lo puedes leer cuando tengas tiempo. ¿Qué significa esto en términos prácticos para ti hoy y para mí? Significa que no tienes que seguir cargando con el peso de tu pasado, ni tienes que seguir fingiendo que todo está bien cuando tu interior está en ruinas. El Evangelio te ofrece un borrón y cuenta nueva real, no basado en tus méritos, sino en la obra perfecta, impecable y sustituta de Cristo, en la cruz del Calvario. Él cargó con las consecuencias fatales del pecado para que tú y yo podamos recibir el regalo inmerecido de la vida y la paz con Dios. La mesa está servida y la gracia te está haciendo una oferta que no puedes rechazar con indiferencia. Ya no se trata de religión, se trata de supervivencia espiritual. El llamado está sobre la mesa. Ven a Cristo. Oro por ti, querido amigo. Pido a Dios que deje de coquetear con la rutina, deja de confundir la paciencia de Dios con complicidad ante tus faltas. Rinde las armas de tu orgullo, reconoce tu condición y acude al único que puede rescatarte del colapso interior y del juicio venidero. En el nombre de Jesús, amén. Si escuchas este llamado resonando en lo profundo de tu conciencia, no lo propongas, por favor, para la próxima semana. Tu vida, tu paz y tu destino eterno se deciden hoy. Ven a Cristo, tal como estás, para que Él te transforme en lo que necesitas ser. Hasta la próxima y muchas bendiciones.